Hola, ¿qué tal de nuevo? A ver, nos toca un poco la conclusión. Ventas de coches eléctricos, ventas de coches de combustión, y ahora juntamos, fundimos y a ver qué conclusiones extraemos para el año 2024 y los siguientes, porque ya te anticipo que en este vídeo me voy a mojar y mucho. Espero no quedarme empapado. Bueno, pues ahora, a lo que iba. ¿Cuál es el tema de los coches de combustión? Que contamina. ¿Cuál es el tema de los coches eléctricos? Que sigue siendo una industria joven. A ver, si tienes coche eléctrico o si manejas coche eléctrico con frecuencia, como es mi caso, te diría que la conducción es algo estupendo. Pero yo no voy a tratar solo de la experiencia de la conducción. El silencio es una bendición, a igualdad de tamaño del coche por fuera, por dentro hay más espacio porque llevan muchísimas menos piezas. En el vídeo sobre las plataformas te abundaré sobre esto, pero tenemos que hablar desde todos los puntos de vista. Hoy por hoy es un hecho objetivo y evidente que no hay una infraestructura como para que toda la población o una gran mayoría de la población de coches en circulación pudieran ser eléctricos. Pero la va a ir habiendo en los próximos 10 años. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para que tengamos tranquilidad, que queda tiempo. No nos volvamos excesivamente locos. Vale, entonces, el tema fundamental con el que está ahora la industria del automóvil es en las plataformas para sacar vehículos económicos. Tienen muy claro que es la única manera de que haya una venta masiva. Coste más bajo, mayor cantidad de unidades vendidas. En coches y en piruletas. Bien, pues en eso están. Pero como eso lleva una investigación muy potente y ser capaces de producir en serie eso lleva muchísimo trabajo, no va a ser una cosa ni de un año, ni de dos, ni de tres, ¿vale? Mientras tanto, vamos a convivir con ambos tipos de coches. La investigación y la tecnología que está prosperando en el mundo de la industria eléctrica es descomunal. Si comparamos con hace 10 años, no te voy a marear esta vez con gráficos de más largo plazo, pero si viéramos lo que duraban las baterías hace 10 años de un coche eléctrico y lo que duran hoy, si viéramos lo que pesaban hace 10 años y lo que pesan hoy, si viéramos los materiales que intervenían y los que intervienen hoy. Por cierto, paréntesis, una vez más, la empresa pionera, Tesla, ya ha dicho que en el nuevo modelo no van a utilizar tierras raras. Si no te suena esto y tienes suficiente interés, busca en internet, que es muy interesante. Pero es un elemento que es escaso y que se utiliza en las baterías de los dispositivos móviles, del smartphone, del ordenador portátil, de la cámara si llevas cámara, en casi todos los dispositivos electrónicos. Bueno, pues es la primera vez que un fabricante anuncia esto. Dicho esto, y para no olvidarme de nada, vamos a ver. Estamos en años de transición fuerte. Lógicamente, el primer año de transición, que es el 2024, es un año en el que el nivel de crecimiento de ventas eléctricos va a disminuir. Pero es que la propia industria, inevitablemente, lo genera un poco. O yo también con este vídeo y con lo que te estoy contando. Si sabemos que va a haber coches económicos en 2, 3 años, o año y medio, o 2 años y medio, porque es imposible acertar el día, la hora y el minuto, pues lógicamente si tenías pensado cambiar de coche dices, bueno, pues aguanto un año y medio más y ya el siguiente será eléctrico. Pues no haberlo dicho, porque parece que te estás disparando en tu propio pie. Es que tienes que decirlo inevitablemente, no se puede evitar. Esto pasa con la historia y los ciclos de maduración de cualquier producto tangible, también con los de los coches. Bien, dicho eso, cuando Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis son Citroën, Peugeot, Fiat, Renault, que no sé si te lo he dicho, Toyota, Hyundai, están destinando más del 90% de su presupuesto de investigación a la electrificación del automóvil, repito, en conjunto globalmente más del 90%, pues eso quiere decir algo, quiere decir que es ahí donde apuestan. Yo por eso te dije en el primer vídeo con el que empezó esta trayectoria maravillosa de la industria del automóvil, que me parece que era una realidad irreversible. Llámalo irreversible, llámalo permanente, llámalo duradero, di que ha venido para quedarse, me da igual la expresión que utilicemos, pero a mí me parece que esto va a ser una realidad. Dicho lo cual, insisto en no demonizar nada a nadie y no meter presión a las personas, a los gobiernos y a las empresas. Gobiernos y empresas, la presión ahí, concentradita bien. Vale, ahora, continúo diciéndote, después de este primer año de transición, el año que viene, quizá a finales de este año, quizá a principios del año que viene, saldrán los primeros prototipos de la cadena de producción, no en serie y masiva, sino selectiva y preliminar, de esos modelos de coste económico. Por ejemplo, para hablar de industria europea también,
Renault ya ha anunciado que el mítico y legendario R5 lo van a sacar en versión eléctrica. Pero para que tengan capacidad de producir en cientos de miles al año, van a necesitar un tiempo. Y mientras tanto, tienen que seguir vendiendo los que ya tienen y meter todo el dineral ahí, que es el motivo principal, en mi opinión, por el que los coches de combustión han subido tanto de precio. Vamos a ver, mi opinión, y te lo he dicho en el vídeo anterior, si es que lo ha dicho Carlos Tavares. O sea, que no hace falta que te lo añada Alfonso Fraile. Vale, luego dicho esto, yo te voy a añadir algún matiz porque sí que estoy un poco ampliando mi perspectiva. A ver, los coches híbridos, que por cierto, yo te los he puesto en el vídeo de la semana pasada, en el mismo epígrafe que motor de combustión, porque un coche híbrido lleva motor de combustión, no me parece una mala idea. Es decir, me explico. La investigación en combustibles sintéticos me parece una buena idea, porque todo lo que sirva para mejorar y para disminuir la contaminación, vale. Es una idea transitoria, no permanente, pero me parece buena idea y también ayuda. Yo empecé diciendo en el primer vídeo, quizá un poco brusco por mi parte, que me parecía un fraude, pero yo no me refería a las personas que lo compran, si es tu caso, me refería a la industria, que para retrasar y ganar tiempo, para no tener que desmontar la fábrica de motor de combustión, pues aprovechaban y sacaban híbridos, donde como ya hay un motor de combustión y hay un espacio ocupado, la batería que cabe para la parte eléctrica es muy pequeñita y lógicamente tiene muy poca autonomía. No es que falle la tecnología, no falla nada, falla meter en el mismo espacio los dos sistemas. Lógicamente uno de los dos tiene que ser muy pequeñito y como el depósito de combustible tiene que ir de todas formas, pues así va. El depósito de combustible, el tiempo de recarga. Si miráramos lo que se tardaba en recargar una batería que servía para hacer 200 kilómetros hace 10 años y lo que se tarda en recargar una batería hoy para hacer 500 kilómetros, verás que la evolución ha sido importantísima y que es algo fantástico y maravilloso realmente. ¿Y cómo serán las baterías de dentro de 5 años? No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa. BIZ, la mayor empresa fabricante de vehículos renovables del mundo, con sede en China, ya ha sacado prototipos a la calle con baterías de iones de litio en estado sólido, donde en principio hay una mayor eficiencia, hay una mayor densidad energética, para decirlo técnicamente, las baterías duran más, se tardan en recargar menos y admiten más ciclos de carga, lo que le da una mayor vida útil. Y están empezando ahora en pruebas en real, en coches, irán viendo la manera de mejorarlas. Lo que te cuento hoy probablemente no sirva para mañana, porque hay cientos de miles de ingenieros investigando sobre la materia. A fecha de hoy, en este minuto que estás tú viendo un vídeo del canal de Alfonso Fraile, ¿vale? ¿El hidrógeno es una alternativa? Sí lo es. ¿Dónde me parece a mí que es donde más se va a implantar? En las industrias. En ser capaces de que toda la energía que consume una fábrica, que es muchísima, se pueda alimentar con fuentes renovables, con hidrógeno verde, estático, sin movimiento. Pero si Toyota, que es el mayor fabricante de coches del mundo, ha dicho que va a seguir con esa línea de investigación abierta, sí. ¿Sabes en qué proporción de su dinero de investigación va a invertir en investigar sobre el hidrógeno verde y en qué proporción sobre la electrificación? Pues como 50 veces a una. Eso no es significativo de que también Toyota está apostando de una manera decidida por eso, pero es que hay declaraciones de directivos que se manipulan, o con ignorancia, o con mala intención, o con una mezcla de ambas cosas. Yo no lo sé, no puedo responder de otras personas. Así que todas estas ideas de transición me parece que son fantásticas. Ahora, yo te voy a hacer mi pronóstico y me voy a bajar bien claro. A mí me parece que en el año 2024 no va a pasar aparentemente nada. El crecimiento de las ventas de coches eléctricos va a ser menor. BMW está creciendo mucho porcentualmente, pero porque partía de unas cifras de ventas muy pequeñas. Tesla y BIZ están disminuyendo ventas directamente. Por cierto, BIZ mucho más que Tesla. De BIZ se habla mucho menos en Europa, pero en Asia se habla mucho, en China y en Japón. Y es un año de transición. En el año 2025 saldrán las primeras plataformas, los primeros prototipos de las nuevas plataformas a precios económicos. 20.000 euros, de 25.000 para abajo, 20.000. Ya hay un modelo de BIZ en China por 11.000 euros. 200 kilómetros, coche pequeño, utilitario para andar por ciudad. Para gente joven, fantástico. Cada tipo de vehículo tendrá su perfil objetivo de público comprador, como con cualquier otro producto tangible sucede. De manera que con esto lo que te quiero hacer ver es que en 2024 no pasará nada, en 2025 saldrán los primeros y se venderán, en 2026 empezarán a venderse en cantidades importantes y, en opinión de Alfonso Fraile, y una vez más te lo vuelvo a repetir, o me cubro de gloria o me cubro de mierda,
ya veremos a ver, va a haber un despegue en vertical de la venta de coches eléctricos. Mira, en el canal de Alejandro Pérez, que me encanta, y es un canal de coches eléctricos, sacó un vídeo donde hablaba de las estimaciones de varios bancos de inversión, diciendo que para el año 2030, 1 de cada 2 vehículos nuevos vendidos en todo el mundo sería eléctrico. A mí me parece que es una previsión muy conservadora. A mí me parece que en el año 2030 se venderán más de la mitad. Y en el año 2035, y este es mi pronóstico y mi apuesta, me parece que se venderán como mínimo 3/4 partes. 3 de cada 4 coches nuevos vendidos en 2035 será eléctrico como mínimo. Y en mi opinión probablemente más. Es que te has ido, Alfonso, a 2035 en vez de a 2030. Qué espabiladillo estás, ¿no? Bueno, puede ser. Pero me parece que es un año en el que la inmensa mayoría de coches para pasajeros serán eléctricos. Dicho lo cual, insistiendo en que convivir con ambos modelos durante muchos años es algo a lo que tenemos que habituarnos, porque es con lo que de hecho vamos a convivir, no me supone a mí ningún inconveniente. De hecho, mi pronóstico, te he dicho ya desde el punto de vista de la conducción y desde el punto de vista de la industria cómo están las cosas, y si te apetece contradecirme, estaré encantado de leerlo en los comentarios. No olvides que es un canal de libertad con principios y, por supuesto, no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. ¡Chao!